Una mañana de 1998, los pitos de la fábrica de cementos Samper no sonaron para anunciar el cambio de turno, sino para dictar una sentencia de muerte. En cuestión de horas, los habitantes del próspero enclave industrial de la Siberia, en lo alto de los Andes colombianos, recibieron la notificación más devastadora de sus vidas. La imponente planta cerraba para siempre y el pueblo entero, con sus miles de residentes, debía ser evacuado. Durante casi un siglo, este lugar no fue solo una fábrica. Fue el corazón de hormigón que bombeó el material con el que se construyó la moderna Bogotá. Era una utopía obrera, un microcosmos privilegiado donde la compañía proveía casas gratuitas, hospitales de primera, colegios y hasta la iglesia para sus trabajadores. Pero hoy, si caminas por la gélida ruta hacia La Calera, solo encontrarás un espeluznante pueblo fantasma devorado por la niebla. Un cementerio industrial donde los árboles destrozan los hornos oxidados y las paredes de las casas familiares se desmoronan en un silencio sepulcral. ¿Cómo fue posible que el imperio industrial más emblemático de Colombia, un gigante que parecía tan invencible como las montañas de caliza que explotaba, colapsara tan rápido y terminara arrojado al olvido como un montón de escombros? Cruza con nosotros las puertas oxidadas de la Siberia. Descubre la historia íntima y desgarradora de Cementos Samper, un relato donde el orgullo desmedido, las feroces guerras sindicales y la despiadada rueda de la globalización pulverizaron no solo una empresa millonaria, sino el hogar, el arraigo y los sueños de generaciones enteras. A principios del siglo XX, Colombia era una nación agraria y fragmentada, un país marcado por las cicatrices recientes de la Guerra de los Mil Días. En aquel entonces, la geografía andina dictaba el ritmo de la vida. Las mulas y los sinuosos caminos de herradura eran las únicas venas por donde transitaba un lánguido progreso. La capital, Bogotá, era apenas una ciudad fría y ensimismada, de techos de barro, calles empedradas y fachadas coloniales que se aferraba con obstinación a las tradiciones del pasado. Sin embargo, en el aire denso de la sabana, comenzaba a gestarse un anhelo febril de modernidad. Se escuchaban, cada vez más cerca, los ecos de la revolución industrial europea y del vertiginoso desarrollo urbano de Norteamérica. Para que Colombia dejara atrás su letargo y las ruinas de sus conflictos civiles, no bastaba con redactar nuevas leyes o firmar tratados de paz. Se necesitaba transformar la materia misma con la que se construía la nación. Se requería un material capaz de desafiar el tiempo, el clima y la gravedad. Un elemento que simbolizara la solidez del futuro, el cemento Portland. Es en este escenario de promesas latentes y carencias absolutas donde emerge la figura de la familia Samper, una de las dinastías más influyentes en la historia política y empresarial del país. Con una visión audaz que rozaba la megalomanía, los hermanos Samper no veían en el horizonte simplemente un negocio rentable. Veían una misión civilizatoria. Ellos entendieron, mucho antes que las instituciones del Estado, que el verdadero progreso de Colombia sería moldeado en hormigón. Pero existía un obstáculo colosal. El país no contaba con la infraestructura para producirlo a gran escala, y las importaciones desde el extranjero eran prohibitivamente costosas, requiriendo meses de viaje transatlántico y luego un tortuoso ascenso por el traicionero Río Magdalena. La solución era tan lógica en la teoría como titánica en la práctica. Debían fabricar el cemento ellos mismos, arrancándole los recursos vírgenes a la imponente cordillera de los Andes. La búsqueda obsesiva de la materia prima los llevó a las alturas gélidas de La Calera, un municipio situado a pocos kilómetros de Bogotá, pero drásticamente separado de la capital por montañas escarpadas y un microclima implacable. Allí, en un sector de páramo conocido popularmente por su frío penetrante y cortante como la Siberia, a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, los exploradores hicieron el hallazgo que cambiaría la historia industrial de la región. Debajo del espeso manto de niebla perpetua y la vegetación nativa, yacían yacimientos inagotables de piedra caliza de la más alta pureza. Era el tesoro blanco, el ingrediente fundamental que necesitaban para erigir su imperio.
En 1909, lo que había comenzado como una modesta operación de molienda de clinker importado en Bogotá tomó un rumbo definitivo. Los Samper decidieron trasladar el corazón de su ambición a la montaña, fundando las bases de lo que se convertiría en la icónica fábrica de cemento Samper, la primera gran cementera del centro del país. Pero la montaña no entregaría sus riquezas pacíficamente. La Siberia era un territorio genuinamente hostil. El frío calaba hasta los huesos. Las lluvias torrenciales convertían los senderos en trampas de lodo mortales. Y la falta de oxígeno en la altura agotaba rápidamente tanto a las bestias de carga como a los hombres. Trasladar maquinaria pesada europea, inmensos hornos cilíndricos y engranajes de acero macizo por trochas al borde del abismo, fue una verdadera epopeya de la ingeniería y del sacrificio humano. Los relatos de la época hablan de semanas enteras para mover una sola pieza de maquinaria, con cuadrillas de campesinos tirando de cuerdas gruesas bajo tormentas implacables, desafiando la gravedad y la muerte en cada paso. Fue exactamente en medio de este infierno logístico donde surgió el gran punto de inflexión, el momento en que una simple operación de extracción minera mutó en un experimento social sin precedentes. Los Samper se enfrentaron a una realidad innegable. El lugar de la fábrica era demasiado remoto. No existían carreteras asfaltadas para que los obreros pudieran ir y volver diariamente a sus hogares en los pueblos cercanos. La rotación de personal era desastrosa. Los hombres llegaban a la montaña buscando un jornal, pero huían despavoridos a los pocos días, vencidos por el aislamiento absoluto, las enfermedades respiratorias y las condiciones extremas. Para mantener las pesadas máquinas funcionando día y noche, para alimentar los hornos que rugían reclamando piedra caliza, los Samper necesitaban algo más que obreros eventuales. Necesitaban una fuerza laboral permanente, leal y sobre todo, arraigada a la montaña. La decisión que tomaron para resolver este problema redefinió el capitalismo colombiano del siglo XX. No solo construirían una fábrica, construirían una sociedad entera. Así nació el concepto del paternalismo industrial en la Siberia. La empresa dejó de ser simplemente el ente empleador para convertirse en el Estado, el padre protector y el proveedor absoluto. Los Samper determinaron que, si los obreros no podían vivir cómodamente en la montaña, ellos llevarían la civilización misma hasta sus picos nevados. Comenzaron a erigir los primeros campamentos para los trabajadores, estructuras que rápidamente evolucionaron hacia viviendas sólidas de mampostería. Irónicamente, el propio cemento que ellos producían con sudor y sangre se utilizó para asentar las bases de lo que pronto sería una comunidad encapsulada. Se trazaron calles donde antes solo había fango, se levantaron paredes para contener los vientos helados y se estableció un microcosmos donde el ritmo absoluto de la vida, desde el amanecer hasta el anochecer, estaría dictado única y exclusivamente por el estridente silbato de la fábrica. Este fue el embrión de un imperio monumental. Lo que comenzó como una montaña cubierta de niebla, hostil e indomable, dominada por un grupo de empresarios visionarios, se estaba transformando a pasos agigantados en una maquinaria industrial imparable. La semilla del orgullo había sido plantada en la roca viva. De ella brotaría una era de prosperidad deslumbrante, una edad de oro que traería riqueza y estabilidad a miles. Pero al mismo tiempo, sin que nadie lo notara bajo el humo de los primeros hornos, también se estaban echando las profundas raíces de una dependencia fatal. Una devoción absoluta hacia una empresa que, muchas décadas más tarde, cobraría a sus hijos un precio emocional y humano inimaginable. Para mediados del siglo XX, el ambicioso experimento social y empresarial de la familia Samper había superado cualquier expectativa imaginada en sus crudos inicios. Al disiparse el humo de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de una fuerte industrialización en América Latina, entre las décadas de 1950 y 1970, la fábrica de cemento Samper no solo alcanzó su cenit productivo, sino que consolidó a la Siberia como un verdadero estado de bienestar dentro de un país históricamente marcado por profundas desigualdades. Era la edad de oro incontestable. Colombia experimentaba un auge demográfico sin precedentes y una rápida urbanización, y la sed de cemento de la pujante Bogotá era insaciable. Las entrañas de la montaña andina eran devoradas día y noche.
transformadas mediante fuego continuo y acero chirriante en el fino polvo gris que levantaría rascacielos, viaductos y gigantescas represas. Pero el verdadero milagro de la Siberia no ocurría únicamente dentro de las monstruosas naves industriales, entre el calor asfixiante de los hornos rotatorios y el polvo blanco que lo cubría todo. El milagro se materializaba en las calles impecables que rodeaban la planta. La Siberia había dejado atrás su pasado de simple campamento maderero y minero para metamorfosearse en un enclave urbano de primer nivel, un pequeño principado enclavado a 2.700 metros en las alturas heladas del páramo. Para garantizar la lealtad incondicional, la estabilidad y la productividad ininterrumpida de su fuerza laboral, la compañía llevó el modelo del paternalismo industrial a su máxima expresión. Abrazaron la filosofía práctica de que un trabajador feliz, sano y libre de las angustias económicas cotidianas, sería un trabajador eternamente productivo y dócil. Vivir en la Siberia dejó de ser un sacrificio para convertirse en un privilegio codiciado por miles de obreros en todo el país. La maquinaria del bienestar funcionaba con una precisión asombrosa. La empresa entregaba a cada trabajador, según su rango operativo y el tamaño de su familia, una vivienda sólida y espaciosa de mampostería. Estas casas, rodeadas de pequeños jardines que contrastaban con la agreste vegetación del páramo, contaban con servicios públicos que en gran parte de Colombia aún eran un lujo inalcanzable. Agua potable corriente, electricidad ininterrumpida generada por la propia planta y sistemas de calefacción esenciales para sobrevivir al frío glacial de la montaña. Todo, absolutamente todo, era subsidiado y provisto por la cementera. Las familias de la Siberia vivían en una burbuja donde la inflación y la pobreza, que asfixiaban al resto de la nación, parecían no existir. El tejido social de este universo cerrado estaba meticulosamente planificado para abarcar desde la cuna hasta la tumba. En el corazón del poblado, la compañía erigió un moderno colegio. Allí, los hijos de los obreros recibían una educación de excelencia, impartida por profesores de alto nivel, cuyos salarios pagaba puntualmente la gerencia. Estos niños crecían respirando el polvo de caliza, con la certeza inquebrantable de que, al graduarse, heredarían un puesto en la fábrica, perpetuando una lealtad dinástica. De generación en generación, el apellido de una familia quedaba ligado al número de una nómina. Para la salud comunitaria, se construyó el Hospital San Rafael, dotado con equipos médicos de vanguardia que rivalizaban e incluso superaban a los mejores centros asistenciales de Bogotá. En sus quirófanos y salas de parto, se recibían a los nuevos hijos de la montaña. Se trataban las crónicas enfermedades respiratorias derivadas de la constante inhalación de silicatos, y se atendían con rapidez las inevitables mutilaciones y accidentes provocados por la maquinaria pesada. La empresa no solo proveía lo material para la supervivencia, sino que administraba el ocio, la cultura y el espíritu. Un imponente teatro de estilo Art Deco congregaba a las familias cada fin de semana para proyectar las últimas películas mexicanas y los grandes estrenos de Hollywood. La plaza de mercado, la cooperativa de consumo abastecida con los mejores productos, los clubes deportivos y las canchas de fútbol cimentaron un sentido de comunidad inquebrantable. Incluso la fe estaba subsidiada por la nómina gerencial. La majestuosa iglesia del pueblo, consagrada a la Virgen del Carmen, la patrona de los obreros y conductores, fue levantada majestuosamente con el mejor cemento de la fábrica, y el sacerdote oficiaba misas donde la sumisión a Dios se entrelazaba sutilmente con la obediencia a la compañía. Mientras la vida en el poblado transcurría pacíficamente como un reloj suizo, el poderío industrial rugía sin descanso. Para sortear el abismo topográfico y agilizar la entrega del producto a la capital, se desplegó una maravilla de la ingeniería. Un monumental sistema de teleférico de carga que se extendía por decenas de kilómetros sobre las montañas. Sus robustas vagonetas de acero cruzaban los cielos día y noche, transportando incesantemente toneladas de cemento desde el páramo hasta el norte de Bogotá. Era un cordón umbilical de acero que alimentaba el frenesí constructor del país. El histórico estadio El Campín, las pistas del aeropuerto El Dorado y las grandes autopistas urbanas.
Gran parte de la piel de la modernidad colombiana estaba hecha con la sangre, el sudor y el humo de los hombres de la Siberia. En aquellos años de abundancia plena, los habitantes de este microcosmos sentían un orgullo indomable. Ser empleado de Cementos Samper otorgaba un estatus casi nobiliario dentro de la clase obrera. Los trabajadores entregaban gustosos sus pulmones, su juventud y sus horas de sueño a los insaciables hornos rotatorios. A cambio, la gran familia Samper los protegía de la crueldad del mundo exterior. Sin embargo, detrás de la fachada impecable de esta utopía de cemento, comenzaba a gestarse una falla tectónica silenciosa pero letal. La prosperidad había generado un peligroso y embriagador espejismo de eternidad. Cegados por la abundancia y la seguridad garantizada, los habitantes del pueblo e incluso los altos directivos no lograron percibir una verdad inquietante. Aquel microcosmos era una construcción artificial y extremadamente frágil. La vida, el techo, la educación, la salud, la dignidad y el futuro, todo sin excepción, dependía del rugido constante de las máquinas y de los márgenes de ganancia. En su profunda complacencia, nadie se atrevió a hacer la pregunta que inevitablemente los destruiría décadas más tarde. Si un día las reglas de la economía cambiaran y la empresa decidiera que ya no era rentable financiar este gigantesco estado de bienestar, ¿qué sería de ellos? Sin saberlo, el paternalismo que los abrazaba cálidamente, como un padre protector, se estaba transformando en una inmensa jaula dorada. Y cuando los vientos fríos de la crisis, la modernización y los conflictos laborales comenzaran a soplar, descubrirían con horror que no tenían a dónde escapar. A medida que la década de 1980 asomaba en el horizonte, el panorama económico global y nacional comenzaba a transformarse a un ritmo vertiginoso. El mundo exterior estaba experimentando cambios radicales, impulsados por crisis energéticas y avances tecnológicos sin precedentes. Sin embargo, allá arriba, a 2.700 metros de altura, la Siberia parecía mágicamente suspendida en una cápsula del tiempo. Sus calles seguían limpias, el hospital funcionaba con precisión y el cine proyectaba funciones cada fin de semana. A simple vista, el pequeño principado mantenía intacto su esplendor, pero bajo la superficie de esta aparente perfección, el corazón industrial que sostenía todo el ecosistema comenzaba a fallar. Las primeras grietas no aparecieron en las sólidas casas de mampostería de los obreros, sino en las oscuras y sofocantes naves de producción. El enemigo silencioso de Cementos Samper en esta nueva era, paradójicamente, el propio tiempo. La fábrica había sido pionera y un verdadero prodigio de la ingeniería en su época, pero esa ventaja inicial se estaba convirtiendo rápidamente en una condena. La industria cementera a nivel mundial había evolucionado. La producción de cemento es, por naturaleza, uno de los procesos industriales que más energía consume en el mundo. Durante sus años de gloria, cuando el combustible era barato y la competencia interna era escasa, los inmensos hornos rotatorios de la Siberia rugían sin que a nadie le importara demasiado su eficiencia. Estos colosos de acero funcionaban bajo un antiguo sistema conocido como proceso húmedo, en el cual la piedra caliza y la arcilla se mezclaban con grandes cantidades de agua antes de entrar al horno. Para transformar esa pasta en el codiciado clinker, se requería una cantidad monumental de calor y combustible fósil, simplemente para evaporar toda esa humedad antes de que comenzara el proceso químico real. Tras las crisis petroleras de la década de 1970, el costo de los combustibles se había disparado a nivel global, mientras las cementeras más modernas en el extranjero, e incluso las nuevas competidoras emergentes en otras regiones de Colombia, adoptaban el mucho más eficiente proceso seco que reducía drásticamente el consumo de energía. La Siberia se quedó estancada. Reemplazar esos gigantescos hornos y modernizar toda la línea de producción en lo alto de una montaña escarpada requería una inversión de capital astronómica, un riesgo que la junta directiva dudaba en asumir. Como resultado, la fábrica, que alguna vez fue el símbolo supremo de la vanguardia colombiana, comenzó a transformarse lentamente en un dinosaurio industrial. Las averías se volvieron cada vez más frecuentes. Las enormes piezas de maquinaria,
algunas de las cuales llevaban décadas en funcionamiento ininterrumpido, requerían repuestos que ya no se fabricaban y que debían ser torneados artesanalmente en los propios talleres de la planta. El humo que salía de las chimeneas, antes visto como un estandarte de progreso, ahora era el testimonio oscuro de una combustión ineficiente y costosa. La maquinaria envejecía, tosiendo y crujiendo bajo el peso de la modernidad, y con cada tonelada de cemento producida, el margen de ganancia de la empresa se encogía peligrosamente. La obsolescencia tecnológica de los hornos desató una reacción en cadena que pronto se trasladó de los ruidosos pasillos de la fábrica a las silenciosas e impecables salas de juntas en Bogotá. Frente a balances financieros cada vez menos favorables, una nueva generación de directivos y contadores comenzó a auditar las entrañas del negocio. Estos nuevos ejecutivos, formados en escuelas de negocios modernas, ya no compartían la visión romántica y civilizatoria de los fundadores originales de la familia Samper. Para ellos, la lealtad, el arraigo y el orgullo obrero eran intangibles que no tenían cabida en una hoja de cálculo. Sus ojos fríos y analíticos se posaron sobre un rubro que durante décadas había sido el orgullo de la compañía, pero que ahora se revelaba como una hemorragia financiera insostenible, el costo de mantener el poblado de la Siberia. Fue en este preciso momento de la historia cuando se produjo un punto de quiebre psicológico y corporativo devastador. El modelo de paternalismo industrial, la mismísima base sobre la cual se había erigido la paz y la prosperidad del lugar, comenzó a ser visto no como una bendición, sino como una maldición. Los directivos sacaron sus calculadoras y cuantificaron el milagro. Sumaron el costo de proveer agua potable, energía eléctrica gratuita a las 24 horas, mantenimiento de viviendas, salarios de médicos de primer nivel en el Hospital San Rafael, nóminas completas de profesores para el colegio e incluso el costo de las bombillas que iluminaban las calles del pueblo. El resultado fue aterrador para los accionistas. El costo de producir una sola bolsa de cemento en la Siberia estaba inflado artificialmente por el colosal gasto fijo que representaba sostener un estado de bienestar privado para miles de personas. La percepción de la junta directiva sufrió una mutación radical. Los obreros y sus familias, que durante medio siglo habían sido llamados con orgullo los hijos de la fábrica y consideraban a la empresa como su propio padre proveedor, fueron reclasificados repentinamente en los informes internos. Dejaron de ser el activo más valioso de Cementos Samper para convertirse en lo que la jerga financiera fría y aséptica denomina un pasivo laboral, una carga, un lastre económico que arrastraba a la empresa hacia la falta de competitividad. La gerencia comenzó a cuestionar por qué debían seguir subsidiando la vida entera de sus empleados, cuando el resto de las empresas del país operaban bajo lógicas modernas de libre mercado, pagando un salario y dejando que el trabajador se hiciera cargo de su propio destino. La idea de que el paternalismo era un anacronismo insostenible se instaló profundamente en la mente de los dueños. Esta silenciosa pero profunda ruptura en la filosofía corporativa fue el verdadero principio del fin. Aunque las casas de la Siberia seguían pintadas y el silbato de la fábrica seguía marcando las horas del día, el pacto de sangre y sudor que había unido a los trabajadores con sus patrones se había roto en los despachos de contabilidad. La empresa ya no los veía como su gran familia, sino como un problema costoso del que tarde o temprano tendrían que deshacerse. El terreno estaba trágicamente abonado para la tormenta que se avecinaba, una confrontación inevitable entre unos trabajadores que exigirían conservar sus derechos históricos y una gerencia decidida a recortar sus pérdidas a cualquier precio. Las frías decisiones tomadas en los elegantes despachos contables de Bogotá no tardaron en materializarse en las escarpadas calles de la Siberia. La transición de ser la gran familia Samper a convertirse en un simple pasivo laboral se sintió, en principio, a través de recortes sutiles pero dolorosos. La pintura fresca que anualmente embellecía las fachadas de las casas obreras dejó de llegar. Los medicamentos especializados en la farmacia del Hospital San Rafael comenzaron a escasear, obligando a los trabajadores a descender a la ciudad para comprarlos con su propio salario.
Las reparaciones en el colegio se pospusieron indefinidamente y el abastecimiento de la cooperativa de consumo perdió su abundancia característica. Para los altos ejecutivos, estas medidas representaban una necesaria política de austeridad corporativa, un esfuerzo desesperado por salvar los márgenes de ganancia frente a la obsolescencia de sus hornos. Pero para los hombres y mujeres que habitaban la montaña, estos recortes no eran simples ajustes financieros. Eran una traición imperdonable. Eran puñaladas directas al corazón de un pacto sagrado no escrito que había regido sus vidas durante más de medio siglo. Ellos entregaban su salud, sus pulmones y su lealtad incondicional a la fábrica, y a cambio, la fábrica velaba por sus familias. Al romperse esa promesa, el velo del paternalismo se rasgó por completo, dejando a los obreros frente a una realidad descarnada. Estaban solos, aislados en un páramo a 2.700 metros de altura, dependiendo de una empresa que ahora los consideraba una carga. El descontento, inicialmente un murmullo temeroso en los pasillos de la planta y en las bancas de la iglesia, no tardó en transformarse en un clamor organizado. El vacío de protección que dejó la empresa fue rápidamente ocupado por la única fuerza capaz de hacerle frente: el sindicato. Históricamente, la organización sindical en la Siberia había existido bajo una postura más bien conciliadora, casi dócil, adormecida por la época de abundancia y los generosos beneficios otorgados por los dueños. Sin embargo, ante la amenaza inminente de perder sus derechos adquiridos, el sindicato despertó de su letargo con una fuerza arrolladora. Las asambleas de trabajadores, que antes se celebraban esporádicamente para discutir asuntos menores, se convirtieron en reuniones febriles y multitudinarias en el teatro del pueblo. Las voces de líderes sindicales, endurecidas por el humo y la indignación, resonaban exigiendo respeto y el cumplimiento de las convenciones colectivas de trabajo. Los obreros comprendieron rápidamente que, si la empresa había decidido jugar bajo las reglas frías del capitalismo moderno, ellos debían responder con la única arma que poseían: la paralización de la fuerza laboral. El pequeño principado de paz y obediencia se transformó, casi de la noche a la mañana, en un polvorín de agitación social. El estallido fue inevitable. Durante la década de los 80 y principios de los 90, las tensiones acumuladas detonaron en una serie de huelgas masivas que sacudieron los cimientos mismos de Cementos Samper. Por primera vez en la historia de la Siberia, el ensordecedor rugido de los gigantescos hornos rotatorios se silenció por completo. Las inmensas chimeneas dejaron de vomitar su espeso humo gris hacia el cielo andino. El monumental teleférico de carga, que día y noche transportaba el cemento hacia Bogotá como un cordón umbilical de acero, quedó suspendido e inmóvil sobre los abismos, como un esqueleto paralizado por el frío. Estas huelgas no fueron conflictos laborales ordinarios. La Siberia no era una fábrica cualquiera, era un pueblo cerrado. Cuando los obreros paraban, no se iban a sus casas en otra ciudad para desconectarse del conflicto. Regresaban a las viviendas propiedad de la empresa, caminando por calles iluminadas por la empresa, junto a vecinos que también estaban en paro. La confrontación era absoluta, constante y asfixiante. Las tensiones escalaron a niveles peligrosos cuando la administración, en represalia por los ceses de actividades, llegó a amenazar con cortar los servicios básicos del poblado. Usar el agua y la electricidad como herramientas de presión en medio del gélido clima del páramo cruzó una línea roja que exacerbó aún más el odio. Además, el conflicto no ocurrió en un vacío. Colombia atravesaba una de las épocas más oscuras y violentas de su historia política. La polarización nacional, la influencia de movimientos de izquierda y la brutal represión estatal y paramilitar en otras regiones del país inevitablemente filtraron su sombra hacia las montañas de la Calera. Aunque la Siberia intentó mantenerse al margen del conflicto armado interno, la retórica sindical se endureció, permeada por discursos ideológicos más profundos. Las negociaciones entre el sindicato y la junta directiva se convirtieron en campos de batalla hostiles, llenos de desconfianza, abogados intransigentes y amenazas veladas. La producción se desplomó dramáticamente. Los paros prolongados generaban pérdidas millonarias que la empresa, ya lastrada por su tecnología obsoleta, apenas podía soportar.
Cementos Samper comenzó a incumplir contratos en Bogotá, cediendo terreno valioso a competidores emergentes que operaban plantas más modernas, ágiles y sin la pesada carga de un pueblo entero a cuestas. Cuando finalmente se firmaban treguas temporales y los hornos volvían a encenderse, nada volvía a ser igual. La confianza, ese pegamento invisible que había mantenido unida a la maquinaria de la Siberia durante décadas, se había pulverizado. La devoción de los obreros había sido reemplazada por un resentimiento profundo y el sentido de responsabilidad de los dueños se había transformado en un frío desprecio. Los trabajadores y la gerencia se miraban ahora como enemigos irreconciliables atrapados en una misma montaña. Sin darse cuenta, con cada día de huelga, con cada beneficio defendido a muerte y con cada represalia gerencial, ambos bandos estaban acelerando la cuenta regresiva hacia su propia destrucción. El paraíso de Cemento estaba herido de muerte desde adentro. Mientras Cementos Samper se desangraba internamente en una guerra de desgaste entre el sindicato y la gerencia, y sus obsoletos hornos consumían frenéticamente los cada vez más escasos márgenes de ganancia, una nueva y formidable amenaza comenzó a formarse silenciosamente en el horizonte. Durante casi 8 décadas, la Siberia había operado bajo un impenetrable escudo de invisibilidad. Su aislamiento geográfico, encallada a 2.700 metros de altura en las agrestes montañas de la Calera, le había permitido funcionar como un feudo independiente, dictando sus propias reglas lejos de las miradas de los ciudadanos y de la intervención del Estado. Sin embargo, el mundo exterior no se había quedado estático. En una de las paradojas más crueles de su historia, la propia capital que Cementos Samper había ayudado a levantar con su incesante producción de hormigón, comenzó a volverse en su contra. Bogotá experimentó en la segunda mitad del siglo XX un crecimiento demográfico y territorial explosivo. La mancha urbana se expandió vorazmente hacia el norte y comenzó a trepar sin piedad por las laderas de los cerros orientales. Las distancias se acortaron dramáticamente. Lo que en la época de los fundadores era un viaje extenuante de un día entero por traicioneros caminos de herradura, se convirtió en una ruta pavimentada y transitada. Nuevos proyectos urbanísticos, lujosos suburbios campestres y casas de recreo para la élite bogotana comenzaron a rodear los dominios de la fábrica. Con la llegada de estos nuevos e influyentes vecinos, el velo de niebla que protegía a la Siberia se desintegró por completo. La montaña quedó expuesta, y lo que los habitantes de la capital vieron al alzar la vista no fue el heroico bastión de la industrialización colombiana, sino un monstruo agonizante que devoraba la naturaleza. La realidad sensorial era innegable y abrumadora. Los viejos hornos de proceso húmedo, al carecer de cualquier tecnología de control de emisiones moderna, vomitaban día y noche toneladas de material particulado denso a la atmósfera. Una espesa capa de polvo grisáceo y asfixiante que los obreros de la Siberia habían normalizado durante generaciones, comenzó a ser arrastrada por los gélidos vientos andinos hacia las nuevas zonas residenciales y sobre los delicados ecosistemas del páramo circundante. Los frailejones, plantas vitales para la retención de agua en la montaña, agonizaban bajo un manto de cemento solidificado por la lluvia. Además, el ruido ensordecedor de las trituradoras de roca, las violentas explosiones diarias de dinamita en las canteras de caliza que hacían temblar las ventanas a kilómetros de distancia, y el constante tráfico de camiones pesados destruyeron por completo la tranquilidad del entorno. El humo negro de las chimeneas, que en la década de 1950 era fotografiado con orgullo como el indiscutible estandarte del progreso y la civilización, ahora era percibido con asco. A los ojos de una nueva sociedad urbana, la Siberia ya no era un milagro industrial. Era una herida abierta y supurante en el pulmón verde de la sabana. Este cambio radical en la percepción pública coincidió con un despertar ecológico y legal sin precedentes en Colombia. A finales de los años 80 y con la promulgación de la nueva Constitución Nacional en 1991, el derecho a un medio ambiente sano fue elevado a la categoría de mandato constitucional. Se crearon instituciones como el Ministerio del Medio Ambiente, y las corporaciones autónomas regionales adquirieron garras legales para fiscalizar a las industrias.
La impunidad ambiental, de la que había gozado la empresa durante casi un siglo, llegó a un abrupto final. Las juntas de vecinos de los nuevos suburbios, apoyadas por emergentes grupos de activistas ecológicos, iniciaron una feroz ofensiva mediática y jurídica. Las denuncias llovieron sobre los despachos gubernamentales. Los periódicos bogotanos comenzaron a publicar crudos reportajes sobre la degradación de las cuencas hídricas y la deforestación masiva causada por la mina a cielo abierto de Samper. La presión social obligó a las autoridades ambientales a actuar con firmeza, posando su estricta lupa sobre las operaciones de la Siberia. Las inspecciones oficiales no tardaron en arrojar conclusiones lapidarias. Las regulaciones se habían endurecido drásticamente y las emisiones de la fábrica superaban en cientos de veces los límites máximos permitidos por la nueva ley. El veredicto del Estado se tradujo en un ultimátum ineludible. La empresa debía modernizar de inmediato sus procesos, instalar gigantescos y sofisticados sistemas de filtrado electrostático y mitigar el daño en las canteras, o se enfrentaría al cierre forzoso y a multas astronómicas que quebrarían la compañía. Para la junta directiva, acorralada en sus oficinas en Bogotá, esta exigencia ambiental fue el equivalente a una sentencia de muerte anticipada. Los ejecutivos se enfrentaron a un dilema imposible: instalar filtros de última generación, con tecnología de punta importada de Europa o Estados Unidos, en hornos de mediados de siglo que ya eran inherentemente ineficientes y que operaban a pérdida por los altos costos de energía. Era un suicidio financiero. Era, en términos prácticos, como intentar instalar el motor de una nave espacial en una carreta de madera que se caía a pedazos. No había matemáticas que justificaran semejante inversión de capital. La empresa estaba acorralada en un laberinto sin salida. No había forma de cumplir con las severas leyes ambientales del siglo XXI, operando con la maquinaria del siglo XX y simultáneamente sosteniendo la colosal carga financiera de un pueblo entero sumido en huelgas. La soga se apretaba inexorablemente alrededor del cuello de la Siberia. La misma montaña de caliza que una vez les dio la vida, el propósito y una riqueza incalculable, se había convertido en el escenario de su asfixia. El asedio sobre el pequeño principado ahora era total y despiadado. Por dentro, un sindicato enfurecido los paralizaba exigiendo derechos que la empresa ya no podía pagar. Por fuera, una ciudad moderna y en constante expansión los repudiaba exigiendo un aire limpio que la fábrica ya no podía garantizar. Cementos Samper se había convertido en un estorbo monumental, un pesado dinosaurio anacrónico, atrapado en un mundo que había cambiado demasiado rápido para que ellos pudieran reaccionar. El fin era solo cuestión de tiempo. A mediados de la década de 1990, Colombia experimentó una sacudida tectónica en su modelo económico. El proteccionismo estatal, que había resguardado celosamente a la industria nacional durante casi un siglo, fue desmantelado de forma abrupta bajo la agresiva política gubernamental conocida como la apertura económica. Las fronteras comerciales se abrieron de par en par, eliminando aranceles y permitiendo la entrada de un torrente de capital extranjero y de corporaciones multinacionales hambrientas de expansión. En este nuevo y salvaje tablero de ajedrez globalizado, las empresas familiares colombianas, que operaban bajo modelos gerenciales tradicionales y con maquinaria rezagada, se convirtieron repentinamente en presas vulnerables. Cementos Samper, acorralada por sus crecientes deudas, estrangulada económicamente por las implacables huelgas sindicales y asfixiada por las inminentes multas ambientales del gobierno, era un gigante herido que sangraba profusamente frente a los depredadores internacionales. La junta directiva, conformada en gran parte por los herederos de los fundadores, se enfrentó a un abismo aterrador. Estaban completamente desgastados tras décadas de luchas internas y eran plenamente conscientes de que no poseían el capital astronómico necesario para modernizar la planta y cumplir con las draconianas exigencias ecológicas del nuevo siglo. Ante este panorama desolador, la gerencia tomó la decisión más dolorosa y definitiva de su historia empresarial: claudicar y poner en venta el imperio que sus abuelos habían levantado de la nada en la roca viva. Fue entonces cuando la gigantesca e insaciable multinacional mexicana
Cemex fijó su aguda mirada en el mercado colombiano. Con una billetera insondable y una estrategia de adquisiciones sumamente agresiva a nivel global, Cemex estaba comprando y consolidando operaciones cementeras por toda América Latina, Asia y Europa para establecer una hegemonía absoluta. La toma de contacto fue rápida y letal. La transacción, multimillonaria y hermética, se cerró en 1996. Con el simple trazo de un bolígrafo en un lujoso y silencioso despacho financiero de Bogotá, la soberanía histórica de la gran familia Samper desapareció para siempre del mapa corporativo. El control absoluto, hasta el último grano de caliza, pasó a manos de una junta directiva en Monterrey, México, a más de 3.000 kilómetros de distancia de las gélidas montañas de La Calera. En la Siberia, la noticia de la venta cayó como un bloque de hielo sobre los techos de las casas. Los miles de trabajadores que durante años habían luchado a muerte, cara a cara, contra los administradores locales, de pronto se sintieron empequeñecidos y aterrorizados ante la inmensidad inabarcable del nuevo dueño. Habían cambiado a un patrón que, aunque resentido y en decadencia, conocía sus nombres, sus rostros y la historia del lugar, por un ente corporativo sin rostro. Un gigante forastero que no comprendía de sentimentalismos ni de arraigo, y que hablaba única y exclusivamente el idioma universal, frío e implacable de la máxima rentabilidad para los accionistas. La llegada física de Cemex a la montaña instauró un régimen gélido y estrictamente tecnocrático que borró de un plumazo cualquier vestigio restante del antiguo paternalismo. Los nuevos altos directivos, traídos directamente desde México y otras filiales internacionales, no subieron a la Siberia para confraternizar con los obreros, ni para admirar la hermosa arquitectura del colegio, ni mucho menos para asistir a las misas dominicales en la iglesia del pueblo. Subieron en camionetas blindadas, armados con calculadoras, cronómetros de eficiencia y extensas hojas de cálculo de Excel. Cada rincón del poblado, cada máquina, cada rollo de alambre y cada trabajador fue medido, tasado y sometido al más brutal y aséptico análisis de costo-beneficio jamás visto en la región. Y lo que las frías cifras revelaron a los auditores extranjeros confirmó los peores temores de la corporación. Para el gigante multinacional, el modelo operativo y social de la Siberia no era solo ineficiente, era una aberración financiera incomprensible. La idea misma de que una empresa cementera que aspiraba a competir en un mercado globalizado tuviera que financiar y administrar la educación primaria de cientos de niños, garantizar el suministro de agua potable y electricidad gratuita de todo un municipio, pagar a médicos especialistas y subsidiar un teatro, era percibida por los mexicanos como una locura absolutamente irracional y arcaica. A esto se sumaba la pesadilla tecnológica. Los enormes y ruidosos hornos de proceso húmedo, que devoraban energía fósil de manera desproporcionada, representaban un pasivo operativo inaceptable que hundía los márgenes de ganancia muy por debajo de los estándares globales de Cemex. Mientras en los polvorientos pasillos de la fábrica, los obreros intentaban mantener una falsa y frágil sensación de normalidad, aferrándose desesperadamente a sus históricas convenciones colectivas y rezando en secreto para que el nuevo gigante inyectara el capital necesario para modernizar los hornos y salvar la planta. En las impecables salas de juntas en Monterrey, ya se estaba redactando el destino final del lugar. Los estrategas corporativos de Cemex eran hombres de negocios sumamente pragmáticos y, ante todo, despiadados cuando se trataba de proteger el valor de las acciones. Al cruzar los datos en sus ordenadores, comprendieron de inmediato una verdad lapidaria. Resultaba infinitamente más barato y logísticamente más lógico construir plantas completamente nuevas en otras regiones estratégicas de Colombia, equipadas con hornos de proceso seco de última tecnología computarizada y sin la pesada ancla económica de un pueblo entero a sus espaldas, que intentar resucitar al viejo dinosaurio moribundo de La Calera y lidiar con sus eternos problemas sindicales y ambientales. Sin embargo, la multinacional no ejecutó su plan de exterminio de inmediato. Con una aterradora y fría paciencia corporativa, iniciaron un proceso de desmantelamiento metódico y silencioso. Congelaron de tajo cualquier intento de inversión tecnológica o mejora estructural en la Siberia.
Las gigantescas piezas de maquinaria que se averiaban ya no se reemplazaban por repuestos nuevos, simplemente se remendaban con soldaduras temporales. Paralelamente, Cemex comenzó a absorber y modernizar rápidamente otras plantas cementeras en el país, trasladando sutilmente, mes a mes, la cuota de producción crítica hacia instalaciones mucho más eficientes. La sentencia de muerte ya estaba firmada, sellada y archivada en los despachos corporativos, pero en las calles empedradas de la Siberia, cobijadas por la eterna niebla andina, la gente seguía viviendo en la más profunda ignorancia. Los niños seguían corriendo hacia el colegio por las mañanas, los médicos seguían operando en el Hospital San Rafael, y los viejos hornos, aunque tosiendo y crujiendo de agonía, seguían vomitando humo. Era la escalofriante calma antes de una aniquilación total. El tejido social, el arraigo cultural y la vida entera de miles de familias colombianas habían sido reducidos, sin que ellos lo supieran, a una simple celda roja de déficit en una hoja de Excel corporativa. Una cifra indeseable que los nuevos dueños estaban a punto de borrar del sistema para siempre. Hacia finales de 1997 e inicios de 1998, el destino de la Siberia entró en una fase de oscuridad absoluta. Mientras el mundo celebraba los avances de la era digital, en las montañas de La Calera, el aire se sentía pesado, cargado de una premonición funesta que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Colombia atravesaba una de las recesiones económicas más severas de su historia moderna. El sector de la construcción, el motor que alimentaba la demanda de cemento, se había desplomado drásticamente. Para la multinacional Cemex, que ya veía a la planta de cemento Samper como un error contable heredado, esta crisis económica fue la excusa perfecta, el catalizador necesario para ejecutar el plan que habían diseñado en las sombras desde su llegada. La agonía operativa se volvió insoportable. En un acto de negligencia corporativa calculada, la administración mexicana cerró por completo el flujo de suministros. Ya no llegaban repuestos básicos, ni aceites para los motores, ni siquiera el equipo de seguridad mínima para los operarios. Los trabajadores, curtidos por décadas de labor, observaban con impotencia cómo los colosales hornos, que alguna vez fueron el orgullo de la ingeniería nacional, empezaban a vibrar de forma errática, tosiendo llamas y humo negro debido a la falta de mantenimiento. La cantera de caliza, antes un hervidero de actividad con detonaciones precisas, se sumió en un silencio sepulcral. Las vagonetas del teleférico, que solían cruzar el cielo bogotano como un flujo constante de riqueza, ahora colgaban vacías sobre el abismo, mecidas por el viento helado del páramo. La comunicación entre la gerencia y el pueblo se cortó de tajo. Los altos ejecutivos desaparecieron de las oficinas locales, refugiándose en búnkeres corporativos en la ciudad. El rumor de un cierre inminente se extendió como un virus por las impecables calles de la Siberia. En las esquinas, los hombres se reunían en voz baja, con los rostros manchados de polvo y la mirada perdida, preguntándose cuánto tiempo más podrían sostener la ficción de que la fábrica seguía viva. La incertidumbre, ese veneno silencioso, comenzó a corroer el tejido social. Las familias dejaron de hacer planes para el futuro. Los comerciantes del pueblo dejaron de pedir mercancía y el Hospital San Rafael empezó a despachar a sus últimos pacientes hacia Bogotá, dejando los pasillos sumidos en una quietud aterradora. En las oficinas centrales de Cemex, la decisión ya no era si cerrar o no, sino cómo hacerlo de la manera más rápida y barata posible, minimizando el impacto legal y las posibles revueltas sociales. El análisis técnico final fue lapidario. Modernizar la Siberia para cumplir con las normas ambientales de 1998 costaba más que la propia valoración total de la planta. Para los tecnócratas de Monterrey, no había dilema moral. La Siberia era una unidad productiva no estratégica, con costos marginales inaceptables. Se diseñó entonces un plan de choque denominado internamente con la frialdad de una operación militar. La estrategia consistió en asfixiar la resistencia sindical mediante el agotamiento económico. Al detener la producción alegando razones técnicas, la empresa dejó de pagar las bonificaciones y extras que constituían el grueso del ingreso de los obreros. La pobreza, algo que los habitantes de este oasis industrial no habían conocido en 3 generaciones, comenzó a llamar a sus puertas.
La empresa jugaba con el hambre de los trabajadores para forzarlos a aceptar indemnizaciones mediocres y renuncias voluntarias antes de que el cierre oficial fuera anunciado. Era una guerra de nervios donde el poder del capital globalizado se enfrentaba al arraigo de una comunidad que no conocía otra forma de vida. El golpe de gracia se decidió en una reunión secreta a puertas cerradas. No hubo avisos previos en la prensa, ni mesas de concertación con el gobierno local. Cemex determinó que la planta cesaría toda operación administrativa y operativa de forma definitiva y total. Pero había un detalle más oscuro en la decisión. La empresa no solo cerraría la fábrica, sino que ordenaría el desalojo inmediato de todo el poblado, argumentando que las viviendas eran propiedad privada de la compañía y que su mantenimiento representaba un riesgo de responsabilidad civil insostenible tras el cierre de la planta. Decidieron borrar a la Siberia del mapa. Aquel fue el momento en que el paternalismo industrial mostró su cara más despiadada. La mano que los había alimentado, vestido y educado durante 80 años, ahora se cerraba para asfixiarlos. El pequeño principado estaba a punto de ser ejecutado. Los documentos de liquidación estaban listos, los camiones para retirar la maquinaria útil estaban contratados y la orden de desalojo estaba siendo firmada. Mientras tanto, en lo alto de la montaña, bajo la niebla perpetua, los niños de la Siberia se acostaban a dormir sin saber que esa sería una de las últimas noches que pasarían bajo el techo que sus abuelos creyeron eterno. El cronómetro del exterminio había llegado a cero. El 14 de abril de 1998 no fue un día ordinario en la cordillera. El amanecer en la Siberia se presentó más gélido de lo habitual, con una neblina tan espesa que apenas permitía ver las siluetas de las chimeneas que durante casi un siglo habían dictado el pulso de la región. A las 6 de la mañana, los obreros se presentaron en los portones de la planta, ajustando sus cascos y frotándose las manos para combatir el frío, esperando el sonido del silbato que marcaba el inicio del turno. Pero el silbato no sonó. En su lugar, un silencio sepulcral, solo roto por el viento del páramo, envolvía las instalaciones. Lo que encontraron en la puerta principal no fue a sus supervisores habituales, sino a un contingente de guardias de seguridad privada, ajenos al pueblo, y a un grupo de abogados con maletines de cuero que sostenían carpetas llenas de notificaciones legales. Sin anestesia, sin reuniones previas y sin rastro de los antiguos dueños, se les entregó un documento que contenía la sentencia final. Cementos Samper cesaba todas sus actividades de manera inmediata y definitiva. El shock fue tan violento que muchos hombres quedaron paralizados, con las herramientas en la mano, mirando hacia las máquinas que ya habían comenzado a enfriarse. La noticia corrió como un incendio por las calles empedradas del poblado. En cuestión de minutos, la plaza central se llenó de mujeres con delantales, niños que salían del colegio y ancianos que habían dedicado 50 años de su vida a esos hornos. No era solo un despido masivo, era la aniquilación de un ecosistema. La empresa notificó que, al cerrarse la planta, el poblado de la Siberia perdía su razón de ser y, por ende, todos los servicios subsidiados, agua, luz, salud y educación, serían cortados en un plazo máximo de 72 horas. La orden era clara y despiadada. Debían evacuar. El pequeño principado se había convertido, por decreto corporativo, en una zona de desalojo. Lo que siguió fue una de las escenas más desgarradoras de la historia industrial de Colombia. Mientras los abogados de Cemex procesaban las liquidaciones en mesas improvisadas, los habitantes de la Siberia iniciaron un éxodo forzoso y caótico. Hombres que habían manejado grúas de toneladas rompían a llorar mientras subían sus colchones, sus estufas y los cuadros de la Virgen del Carmen a camiones de carga alquilados de afán. No había tiempo para despedidas ni para procesar el duelo. La empresa presionaba para vaciar las viviendas lo antes posible. El Hospital San Rafael, donde habían nacido miles de samperistas, fue cerrado con cadenas y candados. Los médicos, también despedidos, tuvieron que abandonar a sus pacientes o trasladarlos en condiciones precarias hacia La Calera o Bogotá. El colegio, el orgullo de la comunidad, quedó con los cuadernos abiertos sobre los pupitres y las pizarras llenas de lecciones que nunca se terminaron de explicar.
El sentimiento general no era solo de tristeza, sino de una indignación impotente. El paternalismo que los había protegido los estaba arrojando ahora a la intemperie, sin casa propia y con un oficio que el mundo moderno ya no quería pagar. A las 5 de la tarde de aquel día fatídico, se produjo el acto final. Un técnico, cumpliendo órdenes directas de la gerencia, procedió a apagar manualmente el último horno que quedaba en modo de mantenimiento. El rugido que había definido la identidad de miles de familias durante 80 años se desvaneció, dejando un vacío auditivo que dolía en el pecho. Por primera vez en casi un siglo, el aire de la montaña no vibraba. Al caer la noche, las luces de las calles, alimentadas por la planta, parpadearon y se apagaron para siempre. La Siberia quedó sumergida en una oscuridad total, solo interrumpida por las linternas de los últimos camiones que bajaban por la ruta hacia la capital, cargados con las ruinas de una utopía. Aquel 14 de abril, la gran familia Samper murió oficialmente, dejando tras de sí un cementerio de hormigón y miles de vidas fracturadas que nunca volverían a ser las mismas. La montaña había recuperado su silencio, pero a un costo humano que ninguna hoja de cálculo podría jamás registrar. Hoy, más de 2 décadas después de aquel pitazo final, el silencio en las alturas de la calera es absoluto, pero no es un silencio de paz, es un silencio de derrota. La Siberia, el que alguna vez fue el pequeño principado de los Andes, se ha transformado en un cadáver arquitectónico que se descompone lentamente bajo el abrazo implacable de la naturaleza. Al cruzar los portones oxidados y retorcidos, el paisaje es digno de una distopía cinematográfica. La niebla, que antes era una compañera de trabajo para miles de obreros, ahora actúa como un sudario perpetuo que oculta las ruinas de una ambición que se creyó eterna. El avance de la vegetación es feroz. El páramo, que fue violentamente desplazado para levantar los cimientos de la industria, está reclamando su territorio con una paciencia aterradora. Las raíces de los árboles nativos y el musgo grueso han fracturado las paredes de lo que fueron las oficinas de gerencia. Los helechos crecen con fuerza entre las grietas de los inmensos hornos rotatorios, ahora reducidos a esqueletos de hierro rojizo por la corrosión. Las naves industriales, que una vez vibraron con el rugido de la producción, son hoy catedrales de chatarra donde el único sonido es el goteo constante del agua filtrándose por los techos colapsados. Caminar por las calles del antiguo poblado es una experiencia que hiela la sangre. Las casas de mampostería, aquellas viviendas de privilegio que representaban la estabilidad de la clase obrera, se mantienen en pie como cáscaras vacías. En el interior de algunas aún se pueden encontrar rastros de las vidas que fueron arrancadas de tajo. Un zapato escolar abandonado, un marco de fotos roto, o el calendario de 1998 colgado en una pared descascarada, marcando el tiempo en el que el mundo se detuvo para esta comunidad. El Hospital San Rafael y el colegio, los antiguos pilares del bienestar Samper, son ahora refugios para el viento. Las pizarras donde los niños aprendían el futuro están cubiertas de moho, y los quirófanos, donde nacieron generaciones de samperistas, son ahora espacios sombríos invadidos por los escombros. Para los antiguos habitantes, los exiliados de la Siberia, el trauma de la expulsión nunca cicatrizó por completo. La mayoría de ellos se dispersaron por los barrios populares de Bogotá y La Calera, intentando reconstruir sus vidas en un mercado laboral que ya no valoraba su especialización industrial. Muchos de los obreros veteranos murieron poco después del cierre, vencidos no solo por las enfermedades respiratorias crónicas, el precio físico del cemento, sino por la depresión profunda de haber perdido su hogar y su propósito de la noche a la mañana. Sus descendientes guardan las historias de la Siberia como una leyenda familiar, una mezcla de nostalgia por la abundancia perdida y rencor hacia la empresa que los desechó como maquinaria vieja. El lugar se ha convertido en un destino para el turismo oscuro y los exploradores urbanos, quienes suben a la montaña buscando capturar en fotos la melancolía de las ruinas. Sin embargo, para Colombia, la Siberia es un espejo incómodo. Su destino final es una advertencia sobre la fragilidad de los sistemas económicos que dependen de una sola fuente de poder
y sobre la crueldad del capital transnacional cuando el arraigo humano deja de ser rentable. Cementos Samper ya no existe como empresa nacional y sus marcas originales han sido absorbidas por la maquinaria global. Lo que queda en la montaña no es solo cemento y hierro viejo. Es el testimonio mudo de una era en la que el progreso se construía sobre un pacto de lealtad que la globalización decidió romper. La Siberia es hoy un cementerio de hormigón donde el viento andino parece susurrar los nombres de aquellos que creyeron que su utopía era tan sólida como el material que fabricaban, solo para descubrir que, al final, todo lo que es sólido se desvanece en la niebla. La historia de Cementos Samper y el destino trágico de la Siberia no la Motsu Korrieng Le Tronglit Su Kong Ngiepkwa, Colombia. Es una parábola descarnada sobre la naturaleza del poder corporativo y la fragilidad del arraigo humano. Durante casi un siglo, este lugar fue la prueba viviente de que era posible construir una sociedad dentro de una fábrica. Un oasis de bienestar donde el hormigón parecía ser el material más sólido del mundo. Pero al final, descubrimos que lo que realmente sostenía a la Siberia no era el cemento, sino un pacto de lealtad paternalista que se desintegró en el momento en que las hojas de cálculo dejaron de mostrar números verdes. La caída de este imperio nos deja una lección inquietante. En el altar de la eficiencia global y la rentabilidad inmediata, la identidad, la memoria y el hogar de miles de personas son a menudo considerados simples externalidades desechables. La Siberia murió porque no pudo adaptarse a un mundo que dejó de valorar la estabilidad social por encima del margen de ganancia. Hoy sus ruinas devoradas por el páramo son un monumento involuntario a la era del progreso industrial. Un recordatorio de que cada rascacielos que admiramos en la ciudad tiene sus raíces en el sacrificio de comunidades que hoy han sido borradas del mapa. Si este viaje por las ruinas de la Siberia te ha hecho reflexionar sobre el costo real de los imperios que construimos, te invitamos a suscribirte y compartir tu opinión. ¿Es posible el progreso industrial sin sacrificar el alma de quienes lo construyen? ¿O estamos condenados a que nuestras grandes obras terminen, tarde o temprano, sepultadas bajo la niebla del olvido? Déjanos tu comentario y ayúdanos a mantener viva la memoria de estos gigantes caídos.